Ajá. Ok, ok. Gracias. Para mí, certeza interior es lo nuevo. Ajá. Yo lo que he escuchado es la incertidumbre que realmente estamos acostumbrados a pensar, a sobrepensar problemas, que se podrán lograr, creer, o llegar bien, no llegar bien. Creo que eso es lo que va a perjudicar. Qué buen punto, Rogelio. Entonces les voy a cambiar la pregunta. Cuando ustedes escuchan la palabra incertidumbre, la pregunta es, ¿qué tiene que ver con ustedes? Yo pienso es que no se tiene claridad Ajá, en el actuar, en el pensar, en lo que digo. ok. No hay congruencia, ok. De que pienso algo, pero otra cosa, y después algo que hice una cosa que pensaba, Ok, y entonces que todo eso viene a mi mente, ajá, recuerdo las experiencias pasadas, es como, pero esto ya lo había hecho, pero es el mal hecho bien, yo estoy pensando mal, claro, ajá. esa incertidumbre viene a mi mente y es como, no hay congruencia. No, ok, entonces es una falta de congruencia en el momento que pensamos en incertidumbre y lo relacionamos con nosotros. ¿Qué otra cosa viene? Acuérdense que cada uno somos una cabeza diferente y pensamos de forma diferente. Por eso me gustaría saber cómo relacionan esta palabra de incertidumbre, que tiene razón Rogelio, la conocemos más, con ustedes. Mireya. Lo relaciono con el miedo, con el desconocer, de la parte. Claro, Entonces, de la, de la- claro. Miedo, ¿no? Que son sinónimos de incertidumbre. Pati. y me llena la mente con lo siento, pues, es falta de seguridad. Ok. Ajá. Ok. Bien, Claro. Y entonces aquí nosotros, ¿alguien más quiere compartirnos? Fíjense, lo que nosotros aquí descubrimos es que estamos más relacionados con el miedo, con la incertidumbre, con la falta de claridad, con la falta de congruencia, que con la certeza interior. Por, y entonces, recapitulando un poco lo que vimos el día de ayer, es que si nosotros partimos de la estadística del 87% de familias disfuncionales, sabemos porque la mayoría, y yo estoy hablando de los mexicanos, tenemos poca relación con esta certeza interior. Entonces, si ustedes recuerdan, el día de ayer vimos de dónde podría venir esta falta de certeza. Y lo más interesante es cómo me relaciono con la certeza y no con la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes han escuchado esa frase de, es que decidí conscientemente, o sea, cuando toman una decisión y dicen, es que de verdad investigué y la tomé conscientemente. Ok, ahí les tengo una noticia. Lo que no sabemos ahorita por las neurociencias es que un cerebro común y corriente tiene 66,000 pensamientos diarios. O sea, son
un mundo de pensamientos diarios, o sea, si lo quieren dividir por horas, por minutos, son demasiados pensamientos. Pero también lo que sabemos de estos pensamientos es que solo el 5% son conscientes y el 95% son inconscientes. No sé, ¿alguien tiene una calculadora por ahí? Divídame, por favor, 66,000, no, en el día, que son como 16 horas, que estamos entre 16. ¿Cuántos nos dan? Ok. Si dividimos eso entre 60, que son por minuto. 60. Ok, por minuto tenemos 68.5 pensamientos, ¿ok? De esos 68, solo el 5% por minuto son conscientes. Eso hace que nosotros descubramos que las cosas o las decisiones que nosotros tomamos no son tan conscientes, porque nosotros estamos hablando de decisiones tan simples como qué voy a desayunar hoy, cómo me visto, si voy a la fiesta o no voy a la fiesta, qué voy a hacer para entregar el informe de fin de mes, qué voy a comer, le hablo o no le hablo a mi mamá. Pero adivinen qué, también estoy hablando de las decisiones de me caso o me divorcio. Tengo un hijo o me voy a quedar sin hijos. ¿Emprendo o no lo hago? ¿Me relaciono con esta persona o no me relaciono? Lo que quiero comentarles es que esta figura del iceberg, que siempre nos ha dicho que vemos solo la puntita, es verdad. Por eso cuando nosotros hablamos de certeza interior y vamos y queremos convencernos o que alguien nos convenza que todo está bien, ¿están de acuerdo que cuando yo hablo o recibo información, solamente activo ese 5%? Porque cuando yo quiero realizar cambios perdurables y significativos, yo tengo que hacer los cambios en ese 95%. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba ayer, del día de ayer del pastel, ¿no? Conscientemente, yo sé que me hace mal. Conscientemente, yo sé que estoy mal. Yo sé que hay algo que no funciona en mí, pero no sé qué sea. Y como no tengo ningún método para saber qué es lo que no está funcionando, pues entonces opto por seguir comiendo el pastel. ¿Qué les puedo comentar? Entonces, por eso es tan interesante dejar de trabajar con el consciente o continuar trabajando con el consciente, pero trabajar un poco más y detenernos un poco más en este inconsciente. Podemos, con esta breve, muy breve explicación, ¿entendemos la importancia del inconsciente? De verdad, por eso les comentaba de esta iniciativa del taller, porque seguimos insistiendo en trabajar con consciente. ¿Está bien escuchar podcast? Claro. ¿Está bien leer? Sí. O sea, ¿está bien atender a talleres? Por supuesto. Y entonces en ese momento yo sigo pensando sigo haciendo cosas, pero no encuentro como esa paz que quiero, ese bienestar que quiero. Y la noticia es que están siguiendo trabajando con este 5%. Y si yo trabajara con una parte pequeña de ese 95%, es entonces donde yo tendría un cambio en la calidad de vida. ¿Estamos claros con eso? Ok. Imagina poder mejorar la certeza interior, tomar decisiones más conscientes, más informadas, que sean satisfactorias para alcanzar lo que queremos.
Y entonces les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Quiero terminar mi carrera. Conscientemente yo sé que quiero terminarla. Y entonces planeo y empiezo a buscar escuelas, porque estoy decidida a esta edad terminar la carrera que comencé. Y voy y me inscribo y hago un plan para realizar el pago, ¿ok? Y a los 2 meses de estar ya en trámites para terminar la carrera, me enfermo. Discúlpenme, no puedo seguir, estoy enferma. Y en ese momento se cae mi objetivo de cumplir la carrera. ¿Cómo creen que me sentiría? Frustrada. Y de nuevo el pensamiento inconsciente de, hay algo pésimo en mí. Yo siempre les digo, hay algo que apesta dentro de mí y no sé qué es. Pero me convenzo por mi propia experiencia una vez más que nunca lo voy a lograr. Y entonces es donde se incrementa la incertidumbre, los miedos y todo lo demás. Y quedamos. Y entonces decimos, bueno, está bien, no la voy a terminar, tengo que ser agradecida con las cosas que tengo, pues ahorita ya me siento bien y mi familia está bien. Pues bueno, ni modos, o sea, no se puede tener todo en la vida. ¿Han escuchado esa frase? Oye, no, discúlpame, qué ambiciosa. ¿De verdad quieres tener todo en la vida? O sea, ¿quieres amor, quieres dinero, quieres salud, quieres viaje? Oye, no te pases, la vida no es así. Y entonces les contaba el día de ayer cómo cuando yo era niña y volteaba a ver a la gente que sí lo tenía todo, decía, ¿qué es lo que la otra tiene y que yo pienso que no lo puedo tener todo? Entonces, eso es lo que me llevó a investigar todavía más. Cuando nosotros trabajamos con certeza interior, nos ayuda a desentrañar nuestros patrones conductuales. ¿Qué es un patrón conductual? ¿A qué les suena eso? Hábitos, por supuesto. Claro, algo que se repite constantemente. ¿Alguna vez han pensado en algún patrón conductual que tengan? O sea, noches, ¿eh? Los vicios. Claro, ese es un patrón conductual, pero algo más cotidiano. A ver, piensen en algo que hacen una y otra vez y que no les gusta. El mal manejo del dinero, muy bien, Dani. Llegar tarde. Y entonces me voy a ese ejemplo tan sencillo de me voy a parar temprano, voy a organizar mi día para que esto no me suceda. Y entonces me levanto y yo, tengo 20 minutos antes. Bueno, está bien, me voy a tomar un cafecito, ¿no? Y en el momento que volteas a ver el reloj, 30 minutos, voy de nuevo corriendo y voy manejando y digo, no puedo creer lo que me sucedió hoy. Me levanté temprano, me organicé, ayer dejé lista mi ropa y resulta que de nuevo voy a llegar tarde. Exactamente, ese es un patrón conductual. Y cuando nosotros queremos dilucidar, cambiar ese patrón, ese evento, por ejemplo, el que no haya visto cómo pasaba el tiempo, es el patrón conductual. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente me embebo en otra cosa. ¿Por qué? Porque yo ya sé que voy a llegar tarde. Y entonces, ¿qué les puedo decir del ejemplo de Dani, que nos dio Dani? O sea, gasto mucho y gasto más de lo que gano, mejor dicho. Y entonces llegan, ya saben, las deudas y me propongo resolverlo, ¿ok? Y entonces busco una asesoría y me obligo, ¿no? A ir pagando deudas y mis deudas van bajando y tú, qué orgullosa me siento de mí, ¿no? Y después viene una barata de, ya sabes, la venta nocturna y tú, es que está bien barato, pero ni siquiera lo piensan. Ya cuando llega de nuevo el estado de la tarjeta, dicen, ¿cómo? De nuevo debo,
O sea, me costó 6 meses bajarle a la tarjeta y en una noche volví a mi tope. En ese momento es cuando nos desencantamos de nosotros mismos. Y entonces nos convencemos de nuevo que no hay ningún control sobre mi vida, que seguramente son los astros, ¿no? Como siempre lo dice en broma Mario Guerra, seguramente cuando nací, eh, Plutón estaba retrógrado, ¿no? Y por eso es que eso me pasa. O de verdad soy necia, o de verdad, esto es imposible de hacer. Pero saben que en esos momentos no volteamos a ver nuestro interior, nuestro inconsciente, porque saben que no lo conocemos. Y la verdad, yo no puedo desear algo que no conozco. Por eso es la invitación el día de hoy de echarnos un pequeño clavado en ese inconsciente. Sí. Pero también hay patrones conductuales. Bueno, claro. Digo, eso, como siempre les comento, esos no los tocamos porque nos dan buen resultado en la vida. Lo que nosotros queremos es resolver lo que no tengo bien. Claro, por supuesto, tenemos patrones, no sé, bañarnos con agua fría es un excelente hábito. ¿Ok? Esto se paró, déjenme ver por qué. Oh, oh. Vamos a ver qué me pasa esto. Se me terminó la pista. Ah, sí, gracias. Porque necesitamos. A ver. Sí, claro. Voy a pasarlo. Ok. Entonces vamos con el siguiente punto. Perdón. Si nosotros no entramos a la universidad, vamos a seguir trabajando con las jóvenes. Y lo que yo necesito trabajar es la profundidad. Ok. Sí, imagínate si por un momento imagínate, si en esos momentos como nos dedicamos de la actualidad, ¿qué sería hacer algo diferente? Ya, voy manejando, voy 10 minutos tarde, a pesar de que tenía mente, ¿qué es lo que podría yo hacer? Yo lo que trato de hacer, pero no siempre me funciona, A ver, el micrófono. Es, bueno, porque si tengo una grabada, me programo mi cara. Entonces aquí ya tengo pues 20 minutos de plasma. Ajá, claro. Pero, ¿sabes qué, Mariana? Mi pregunta va encaminada, Marian, sí, Miriam, va encaminada a cuando ya no lo lograste. O sea, en ese momento que ya no lograste llegar, a pesar de lo que hiciste y del coco wash que intentamos hacernos, en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Te lo podemos pasar a Montserrat, por favor? Pues yo ya fue, tengo que llegar, o sea, quiero decir algo muy importante, Ajá, ella también, ajá, ya no puedo aprender ajá, nada, ok, aunque sí siento que de todas maneras, cualquier claro. ¿Y qué piensas de eso? para cambiarlo, Ajá. Ah, gracias. Ajá, discúlpame. Ajá.
Ok, a lo que me refiero, Monse, es ¿quién tiene el control en ese momento? Si tuvieras tú el control, entonces ¿por qué llegarías tarde? A eso es a lo que me refiero. ¿Quién tiene el control si yo no lo tengo? Porque sigo con el patrón conductual. Claro. ¿Quién tiene el control cuando ustedes tratan de cambiar algo y no lo logramos? Claro, el inconsciente, pero para ti, ¿qué significa en ese momento que ya no llegaste tarde, que ya no llegaste bien? ¿A quién piensas que tiene el control, Pau? Siento que no sé, Entonces, ¿quién te autosabotea? mi mente, corazón. Ok, muchas gracias. Eso, si yo resuelvo eso, eso sería de nuevo o por primera vez tomar el control de mi vida. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Y eso es algo que nos dice Zoe bien interesante. ¿Cuántas veces intentamos hacer ejercicio y por X, Y, Z y de nuevo de la A a la Z no logramos hacer el ejercicio? Y entonces, ahí les va un tip. Cuando ustedes se cachan en algo que han intentado y vuelto a intentar hacer y no, la pregunta correcta es, ¿qué voy a obtener con eso? Y voy a hacer lo del ejercicio. ¿Qué obtendría con el ejercicio? No sé, mi idea es que yo me sentiría poderosa. Más músculo, menos cansancio, el que la ropa no me apriete. A mí, me haría sentirme poderosa, ¿ok? Y la segunda pregunta es, ¿por qué yo no merezco ser poderosa? Y ahí es donde empezamos a trabajar con la profundidad. ¿Quedó claro el tip? Primero me pregunto, ¿qué obtendría yo haciendo este buen hábito? Y después me pregunto, ¿por qué yo, mi nombre, no merezco esto? Y hoy vamos a ver, precisamente vamos a hablar sobre eso. Pues comencemos el día de hoy al trabajo. Digamos que este trabajo tiene una profundidad media. La de ayer tenía una profundidad pues muy bajita, hoy media, y espero que el día de mañana lleguemos ya a lo profundo. Comencemos con este viaje de autodescubrimiento. ¿Todo mundo tiene dónde escribir? ¿Sí? Ok. Si no, para que nos ayuden. Ok. Pues entonces, esto se le llama mapeo de creencias limitantes. Primero, ¿qué son las creencias limitantes y cómo influyen en esta certeza interior? Para los que ya han estado en el PIE, conocen este esquema, y este esquema viene desde la física cuántica y las neurociencias, cómo es que nosotros generamos la realidad en la vida. Y todo surge de una creencia. Esta creencia tiene varias características, es una afirmación personal que yo considero verdadera, que yo le doy un valor universal, que la ejecuto de forma inconsciente, la actúo automáticamente y que la vida me retroalimenta siempre esta creencia. ¿Cómo se da este proceso de retroalimentación de la creencia? Es que la creencia es inconsciente y el pensamiento es consciente. Entonces, no sé, si yo me voy al ejemplo de el ejercicio que les acabo de poner. La creencia es profunda, es yo no merezco sentirme poderosa, ¿ok? Pero ¿cuál es mi pensamiento la aplicada a esta creencia en la vida? No tengo tiempo para el ejercicio, es muy caro, es que si yo,
pudiera para comprar un aparato, tenerlo en casa, sería más fácil, pero no manches, está carísimo. Oye, no, pues la verdad me lastimé, el hombro, no puedo realizarla. Ay, qué aburrido es. No me gusta. ¿Ok? Esos serían mis pensamientos. Esos pensamientos van generando emociones. ¿Qué emoción? Aberración al ejercicio. Es más, odio por los que sí hacen ejercicio. Imagínense, me quedaría viendo a Temo de, ay, qué presumido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mi emoción. ¿Por qué? Porque lo que me hace ver un cuerpo como el de Temo es confrontarme y decir, él sí puede, yo no. Y entonces por eso son las emociones negativas. Esas emociones hacen acciones. El que en vez de irme al gimnasio, pues, ¿cómo no? Prendo Netflix y sigo con la serie que está súper interesante. ¿Cómo crees? O sea, ya tenemos algo que conversar para el día de mañana en la chamba. Y esas acciones generan mi realidad, un cuerpo sin ejercicio, sin músculo, sin fuerza, que cuando me veo al espejo digo, oh, por Dios, qué difícil es esta vida, ¿no? Como decía un post, qué barbaridad, qué difícil se pone la vida después del kinder, ¿no? Y ya, y entonces esa realidad siempre va a retroalimentar mi creencia, pero ¿cuál es la creencia? Yo no merezco sentirme poderoso. ¿Ok? ¿El micrófono lo tienen por ahí? Ah, Baruch. Ujú. Está. Por ejemplo, realmente podría dar Ah, ok, entonces me voy. Fíjense, siempre que, por eso la propuesta que les traigo, que siempre me encanta como trabajar con un cerebro en particular. ¿Nos permites trabajar contigo, Aru? Ok, entonces, ¿cuál es el problema de tu tiempo? Ok, ¿qué es lo que te ocasiona llegar tarde? O sea, ¿qué conflictos te genera llegar tarde? Ajá. Ok, entonces te doy la guía. Lo primero que tienes que saber, así quitándole todos los prejuicios, es qué te ocasiona llegar tarde. Y no es lo mismo frustración que impotencia, que enojo, que tristeza. O sea, tienes que ubicar qué emoción te genera el llegar tarde. Cuando ubiques esa emoción, y voy a nada más a inventar. Imagina que llegar tarde te genera impotencia. Entonces, lo que te tienes que preguntar es qué sería lo contrario a la impotencia según tú, porque siempre estoy trabajando con mi inconsciente. Y voy a suponer que lo contrario sería poder o poderoso. todos empiezan a hacer, pero no siento como presión, no siento bueno, hace bien. ¿No le causa problemas a la otra persona tampoco? Y en ese momento que la persona te reclama y te dice que falta de respeto, ¿cuál es la emoción? Exacto. Ese es un patrón, ¿no? Por eso es que esto lo tenemos que hacer como muy en introspección, saber qué es lo que te ocasiona, porque, porque si todo fuera miel sobre hojuelas, ¿a qué me explico con esto? Llego tarde, no ocasiono problemas al segundo y mi vida es feliz, entonces no hay tema. No tengo ninguna creencia limitante ahí. Pero si yo
estoy muy a gusto con mi tiempo, pero yo ocasiono problemas y eso me trae como consecuencia problemas en la relación comercial, amorosa, familiar, etcétera. Entonces, hay detrás ahí una emoción que tú no mereces tener lo contrario. Sí, pues claro, no genera ni, no es tema, ¿no? A eso voy precisamente, Aru, gracias por tu intervención. Es una creencia limitante, es aquella que trae como consecuencia algo negativo en mi vida. Tenemos, como, no sé si ustedes lo sepan, pero a los 21 años ya tenemos 11 millones de pensamientos y de creencias y siempre les comento, afortunadamente, la mayoría son creencias potencializadoras. ¿Por qué lo digo? Porque estamos vivos, porque estamos bien, porque tenemos un trabajo, etcétera. Y siempre les hago la broma porque no es un número científico. Imagínense que de esas 11 millones de creencias, solo 1,500 son limitantes. Oye, pues tenemos muy pocas limitaciones, ¿verdad? Y es verdad, tenemos pocas limitaciones. Pero aquí lo que quiero que el día de hoy sepamos es cómo acceder a esas creencias limitantes, ¿ok? Entonces, algo que la gente piensa es que si hay creencias limitantes afecta todas las áreas de mi vida. Y no es cierto. Lo que yo les digo en el taller del pie, yo puedo ser exitosa profesionalmente, no tener problemas con el dinero, pero mi vida es un desastre a la hora de relacionarme amorosamente. Ya. ¿Cómo lo sé? Por el diagrama anterior. Porque mi realidad me incomoda, me insatisface, me choca, la odio. Cuando eso me sucede en la vida, significa que en esa área de mi vida yo tengo una creencia limitante. Por eso siempre les digo que a mí se me hace la forma más fácil de ubicar las creencias limitantes, ¿no? Ok, oye, es que la verdad me va bien, tengo una bonita familia, mis hijos, pues ahí van, ya saben, no hay familias perfectas, pero vivimos en armonía, pero caramba, no puedo componerme del estómago, o sea, desde que nací con un problema digestivo y eso me tiene harta, ya, o sea, ya he ido a un gastroenterólogo, a otro y a otro, y entonces no me compongo. Adivinen que la creencia limitante está en el área de la salud y específicamente en el sistema digestivo que tiene cierta función en la vida y en la biología. Por eso con la descodificación es muy fácil ubicar los conflictos emocionales dependiendo del diagnóstico del cuerpo, porque tiene una función en especial. Entonces, aquí, ¿cómo ubico mis creencias limitantes? Váyanse al área de su vida donde calificados del 1 al 10 tiene la peor calificación. ¿Ok? Entonces, no sé, les recuerdo las áreas, es crecimiento personal, negocios o estudios, familia, salud, amigos, recreación o diversión, amor, contribución que tiene que ver con hacer agente de cambio en este mundo, finanzas y en lo espiritual. Porque para lo siguiente vamos a necesitar saber en dónde están, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Contribuciones al altruismo, ¿cómo genero un bien común, una mejor ciudad, un mejor país? Tiene que ver con esta contribución a la comunidad, ¿ok? ¿Ya ubicaron su calificación más baja? O sus calificaciones más bajas, porque puede haber como varias áreas que están ligadas a algo, ¿ok? Muy bien, ¿seguimos? Ok, entonces la primera instrucción. Voy a escribir alguna de las creencias limitantes que hoy detecto que tienen de sí mismos relacionadas
con la certeza interior o con la incertidumbre, si es más fácil para ustedes. Los ejemplos es no confío en mis propias decisiones, soy tímida, toda la vida lo he sido, es mi rasgo de personalidad, o soy insegura, o no creo tener los recursos necesarios para hacer algo. Y entonces aquí esto lo pueden identificar porque nunca se atreven a hacer algo porque no tengo los recursos para hacerlo. Y hablo de relacionarme con personas y hablo del cuerpo y hablo de la salud y hablo del emprendimiento y hablo de todas las áreas que tenemos. O hay que cuidarse de todos y de todos, ya saben, delirio de persecución, me está viendo feo, ¿no? Ah, que seguramente le caí mal, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros algo de esto, lo que quiero es que las escribamos. Les doy 2 minutos, si requieren más, les doy más tiempo para que las puedan escribir, ¿ok? Ah, claro. Y los que están en línea, por favor, también contesten. Levante la mano quien ya terminó. Ok, esperamos más tiempo. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Entonces, vámonos a la segunda parte de esta. Lo que vamos a hacer es hacer pequeños grupos. Vamos a hacer 5 grupos, así que nos vamos a enumerar en el próximo. 1, 2, 4, 3, 4, no, 4 tú, ¿verdad? 5. 1, 2,
Ok, fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a reunir los unos con los unos y lo que vamos a hacer es compartir la creencia que acabo de escribir. Y vamos a escoger máximo 3 creencias que sean comunes. ¿Qué significa comunes? Que al menos 2 personas la tengan. ¿Ok? Y vamos a tener 5 minutos para el ejercicio, ¿ok? Entonces, se reúnen y empiezo a contabilizar el tiempo ya que están reunidos. Acuérdense, permítanse la experiencia, estamos en un lugar seguro. Los que están en línea, por favor, escriban sus creencias y ahorita vamos, en el momento que hagamos el mapeo, pueden participar para darnos sus propias creencias y que entren en el mapeo. ¿Ok? El tiempo comienza.
Terminamos. ¿Pueden volver a sus asientos, por favor? Terminamos. ¿Pueden volver a sus asientos, por favor? Muy bien, me gusta el equipo. Ajá. Yo quiero pensar que alguna persona del equipo apuntó las creencias comunes, ¿verdad? Ok. Equipo 1, ¿cuáles son las creencias comunes que sacamos? Ok, Noche. Sería procrastinación. Ok, Falta tiempo hacer el tiempo para hacer todo lo que queremos. ok. A ver, voy escribiendo. Procrastinación, ajá. Ok, mala administración del tiempo. Ujú. Poca confianza. ¿Cuál es la tercera? ¿A qué nos referimos con poca confianza en uno mismo? ¿Pero en qué? ¿En qué acciones? Yo, por ejemplo, la tuve amigos. A veces no confío mucho en mí, por eso no confío en los demás. Otra Ok. persona- Ok. Falta de confianza. Ujú. Ok. Gracias. Equipo 2. Porque todos mis compañeros, pero Ajá. Ajá. A ver, pero descríbeme, ¿qué es para ustedes falta de merecimiento? pues, muchos con estas creencias que nos decían, que no sabes hacer tal cosa, nos la creíamos y decíamos, bueno, es que yo no lo voy a alcanzar tal objetivo. Entonces, yo no lo Ujú. y pues, bueno, yo de mi parte sí fui siendo Ujú. y la otra, la toma de decisiones. ¿Errónea? Bueno, más bien no, pues acepté. Ok. Mala toma de decisiones. Ujú. Ok. Gracias. Equipo 2. Equipo 3. Ajá. Ok. Ok. Perdón, necesito, si me lo aplican en una área estaría más claro para mí. ¿Qué es la inseguridad? Ya. Claro, entonces es como una autoduda, ¿no? ¿Sería, Rogelio, que sería muy parecido a la falta de confianza en uno mismo? Ok, muy bien, ya la tenemos. Indecisión, que es la mala toma de decisiones. Ajá. Ok, que es esta, ¿verdad? Muy bien, gracias, equipo 3. Equipo 4. Ok, ok. A ver, déjame apuntar. Auto, sabotaje. Ok, ¿y cuál es la otra? Ok, ajá. Ok, no cumplir las expectativas de los demás.
¿Ok? Muy bien. Equipo número, ya era el 5. Gracias, muchas gracias, Lore. La impuntualidad, qué interesante. Vamos a ver la impuntualidad. Y, ok. Siguiente, Lore. Ok. Financiera. ¿Ok? Falta de resiliencia, intolerantes al cambio. Ok, es como la falta de confianza. Equipo 5, sí es como la falta de confianza. Ok, bien, pues fíjense, si yo pudiera hacer una pirámide para saber qué tiene que ver con certeza interior, mi base sería el amor propio. ¿Qué es el amor propio? Es conocerme profundamente, aceptarme totalmente con esos planos, con esos oscuros y amarme por eso. ¿Qué les parece mi descripción de amor propio? Conocerme profundamente, aceptarme totalmente, con claros, oscuros, con sí, con no, con cosas, y amarme por eso. ¿Qué tal? Eso es amor propio. Y entonces si yo me voy sí, a una ejercicio de lo que estamos haciendo, es, soy impuntual. ¿Me gusta o no me gusta? No me gusta. Ok, voy a partir de que no me gusta la impuntualidad. Y entonces, la pregunta es, ¿me conozco profundamente para saber por qué soy impuntual? Y allí es donde encuentro mi primer no. No puedo accesar al amor. ¿Sí me explico? Por favor, díganme si voy bien o me regreso, ¿ok? Ok. Soy impuntual. No me gusta ser impuntual. La pregunta que me hago es, ¿conozco por qué soy impuntual? Y la respuesta es no, si no hubiera dejado de serlo. Cuando tú contestas no me conozco, no puedes acceder al amor propio, porque no conoces por qué razón lo haces. ¿Sí me expliqué, Eder? ¿Sí? ¿Señores? Bien. Cuando yo me conozco, me acepto y me amo, yo puedo acceder a tener un sentido del merecimiento. ¿Ok? Entonces, voy de nuevo con la puntualidad. Soy impuntual. ¿Esto me gusta? No. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué llego? Ah, pues es que la verdad le tengo miedo a que me rechacen. Entonces, llegar tarde ya tengo una como excusa para que me rechacen, pero que sea por mi puntualidad y no por lo que yo soy. Y en ese momento yo, wow, ok, ya sé, ya me conozco. ¿Por qué lo hago? Y entonces hago mi segunda pregunta. ¿Por qué yo pienso que no merezco ser aceptada por lo que yo soy? ¿Voy? Los veo con cara de interrogación. Soy impuntual. Y me pregunto por qué soy impuntual. Y yo me contesto a mí misma con toda la seguridad, con toda la honestidad. Soy impuntual
porque yo pienso en mi fuero interno que no voy a ser aceptada por las personas. Entonces, llego tarde porque quiero darle ese pretexto de que la gente me rechace por impuntual, pero no por lo que yo soy. ¿Ok? Y mi siguiente pregunta es, oye, Su, ¿por qué piensas que tú no mereces ser aceptada por lo que tú eres? Porque en el momento que yo me amo, que yo me acepto y que yo me conozco, solo entonces yo tengo sentido del merecimiento. Sí merezco ser feliz, sí merezco estar sana, sí merezco ser rica. Adelante. El micrófono. Ah, Mauricio. No sé, realmente tenemos que quitar todas estas cosas. A eso. Él necesita un distinto, pero puede ser que 5, que no llega a Lo que pasa es que llegas al amor propio en esa área donde resolviste la situación, pero tienes otras áreas que trabajar. Algo que les comento, Mauricio, y que el ser humano siempre tiene que estar evolucionando, siempre. La única persona que ya terminó de evolucionar se llama cadáver. Entonces, cuando nosotros vamos y decimos, oye, ya superé esto, pero me hace falta esto, oye, pero pues es la vida, porque nunca vas a dejar de aprender. Pero cuando tú ya tienes un amor propio sólido y entonces se te poncha la llanta y tienes algo importante que hacer, pues gestionas desde ahí. Hablo, esperen, me mando la foto. Oye, soy pésima para cambiar las llantas. Como ya me conozco que no tengo esa habilidad, pues entonces ya tengo contratado el seguro. Y entonces resuelvo lo de la llanta y programo mi cita. ¿Hubo drama? No. De eso se trata la vida, de hacerte de herramientas para que tu vida sea menos dramática. Nada más. ¿Ok? Muy buena pregunta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Solo en el momento que yo tenga un sentido del merecimiento es que voy a tener una autoestima sana. ¿Qué es la autoestima? Es la forma en que yo me percibo y me retroalimentan los demás de que yo soy. ¿Ok? Entonces, regreso a la impuntualidad, es algo que no me gusta, ya sé por qué no la merezco, trabajo con ella. ¿Qué es lo que va a crecer mi autoestima? Porque a partir de hoy, yo me voy a percibir como una persona puntual. Y ahí es donde viene el cambio en mi realidad. ¿Ok? Después de que yo tengo una autoestima sana, solo entonces es que yo puedo acceder a la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Ser feliz con lo que hago. Y entonces, como Gonzo, soy chef. Y bueno, ser chef para mí es el paraíso. Disfruto mucho hacer todo lo que hago, inventar nuevos platillos. Ah, eso es autorrealización. Estoy satisfecha por lo que yo hago. Y después de que yo me siento bien con la autorrealización, el siguiente paso inequívoco en la vida es la trascendencia. ¿Cómo le enseño al de enfrente a obtener lo que hoy por hoy yo tengo? Bien, la autorrealización. ¿Está claro mi pirámide de amor propio? Ok. Para que yo pueda tener una certeza interior, yo tengo que tener, como bien lo intuyen, amor propio. Ahora, ¿cuándo se forma cada una de estas fases? Y entonces comenzamos.
El amor propio se genera por mis propias experiencias de vida, lo heredo de mi mamá estando en el vientre o lo puedo heredar de mis ancestros. Cuando yo me doy cuenta que tengo un problema con amor propio, yo tengo que echarme un clavado de autoconocimiento en estos 3 niveles. Y ahí es donde tal vez encontramos, Mauricio, el avance progresivo de muchas áreas de la vida, ¿ok? Y entonces, yo ya detecto, como lo dijeron algunos equipos, que yo tengo un bajo sentido del merecimiento. Este bajo sentido del merecimiento tiene que ver con vida intrauterina y con herencia. Y aquí siempre cuando trabajamos en terapia con las personas, lo que le comentamos es quién de sus ancestros no tuvo lo que quiso. Y regreso, no tuvo la esposa que quiso, no tuvo el rancho que quiso, no tuvo la comida que quiso, porque la falta de merecimiento es algo que se repite. Y por eso les digo que me encanta la historia, porque si ustedes conocieran la historia de México, que les recomiendo un libro de Alejandro Rosas que se llama Érase una vez México, que cuenta la historia tan interesante de México, ustedes entenderían por qué estamos como estamos hasta el día de hoy, 2024, y estoy hablando de amor propio, ¿ok? Por ese sentido. Cuando yo ubico que tengo problemas de autoestima, estos problemas de autoestima se generan en el 1, en mi vida, pero si quieren especificidad, se genera de los 0 a los 8 años. Lo que les comentaba el día de ayer, en esta fase de los 0 a los 8 años, nuestros papás o las personas que nos cuidaban más cercanas nos contestaron 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿Qué tan segura es la vida de tu casa? Y entonces, nosotros tenemos problemas de autoestima. 1, no sé quién soy. 2, no valgo mucho. 3, este mundo es inseguro. Eso que va a todas las situaciones que vamos a ver ahorita. Estos problemas de autorrealización se dan también en el 1, que es en mis propias experiencias de vida, pero se generan de los 8 a los 12 años. No sabemos específicamente por qué de los 8 a los 12. ¿Por qué entonces estamos generando un cambio de en qué me voy a convertir? Háganse cuenta que la adolescencia es a la vida como la gestación es al bebé nacido. Nosotros en la adolescencia gestamos nuestra identidad. Y entonces hay algo bien interesante, que es en este tiempo donde se desarrolla en el cerebro algo que se llama el ángulo del cíngulo. Y el ángulo del cíngulo es qué tan empática o empático voy a ser con el mundo. Porque la autorrealización tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, con la empatía con el mundo. Y entonces, cuando nosotros de adolescentes tuve un papá que me decía, bueno, qué listo eres, o sea, qué barbaridad, nunca vas a llegar a ningún lado, es que tú no haces estas cosas bien, ustedes entenderán porque de adultos no podemos llegar a la autorrealización. O imagínense que éramos muy buenas en la escuela, pero no por gusto, sino porque en esa familia los burros no son aceptados. Y entonces generé una desesperación por un 10, pero era a fuerza. No me gustaba la materia, pero tenía que desvelarme, tenía que hacer cosas que no me gustaban. Y entonces cuando soy adulto, adivinen qué, estoy trabajando en algo que no me llena. Por eso es que lo sabemos, porque ahora sabemos cómo se van desarrollando las áreas en el cerebro. Y la trascendencia se da después de los 21 años.
¿Por qué? Porque mi cerebro se termina de llenar y en ese momento veo, o sea, qué hago bien, a qué me voy a dedicar, si me caso, si tengo hijos, o si no, voy a ser el papá del mundo. Y entonces empiezo a ver cómo ese bienestar que yo tengo lo puedo compartir con los demás. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Ah, ajá. Estaba Pati, Ujú. la señorita Pati, que nunca estoy satisfecha de mis logros. No me siento merecedora de lo logrado. No puedo recibir elogios ni comentarios afectivos, ni elogios a mi trabajo. Desconfío y me alejo. Claro, Pati, lo que pasa es que estamos teniendo una falta del sentido del merecimiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora a terminar nuestro mapa. Una mala toma de decisiones, ¿qué afecta? Una mala toma de decisiones, ¿qué afecta? ¿Qué afecta de esto? Claro, por eso esto tiene que ver con esto. ¿Cómo descubro de dónde viene la mala toma de decisiones? ¿Quieren algún tip? ¿Mande? Por los resultados. Y les pregunto, ¿quieren un tip para encontrarlo de dónde viene en su caso de ustedes? Ok. Aquí es, ¿en qué tomo malas decisiones? Voy a suponer que me acabo de dar cuenta que soy pésima para las relaciones románticas. ¿Ok? ¿Qué me dijeron? No escuché. A dinero, me voy a ese ejemplo. Imagínense que yo siempre tomo malas decisiones con el dinero. Esto tiene que ver con amor propio. No me conozco profundamente. Por lo tanto, voy a empezar a investigar mi vida, la vida de mi mamá en el embarazo y quiénes de mis ancestros fueron ricos, tuvieron dinero y les pasó algo espantoso. Porque ahí tendrían la respuesta de por qué es malo tener dinero. ¿Quedó claro el tip? Ok. La mala administración del tiempo tiene que ver con desempeño. ¿Con qué lo relacionan? La mala administración del tiempo tiene que ver con desempeño. ¿Con qué lo relacionan de esto? ¿Por qué con autoestima? ¿Quién contestó? Eder, ¿por qué con autoestima? Porque la autopercepción que tienes de ti mismo es imposible. Yo no puedo. Por eso tiene que ver con autoestima, que me da un desempeño deficiente. Por eso no llego a la autorrealización. Pasa mucho. No te digo, ah, sí, ya. Te escucho, Resultado, no lo logras. Claro, eso es un patrón conductual que viene de esto. ¿Qué tendría yo que hacer? Revisar de mis 0 a mis 8 años, porque es que yo no puedo alcanzar mis metas. ¿Ok? Procrastinación. Es muy parecido a la mala administración del tiempo. La procrastinación tiene que ver con la autoestima y con este sentido del merecimiento. Mire, ¿por qué no merezco la tranquilidad de hacer las cosas a su tiempo? Pues no merezco la tranquilidad. ¿Por qué? Y aquí es donde nosotros tenemos que echarnos un clavado.
¿qué pasó con mi mamá? ¿Saben ustedes que alguien de aquí es 7mesino? 7mesino, 8mesino, 6mesino, ¿no? ¿Ok? Quiero decirles que un programa que se implanta en la gente que no tuvo un término es la falta de tiempo. Y por eso es que esto tiene que ver con la vida intrauterina. ¿Perdón? Exactamente, es investigando qué pasó en el embarazo de tu mamá y saber por qué fue para ti más fácil salirte antes. Y también vete a los abuelos, abuelas, quién es 7mesino, porque tal vez esa situación esté en la vida de ese 7mesino ancestro y no en la tuya. Por supuesto, eso se llama descodificar. Ajá. Y cuando no tienes la información de tus ancestros, que no sabes, bueno, de mi casa, que tengo una pequeña noción de mis abuelos, pero no 100%. ¿Cómo puedes resolver? Fíjate que siempre es algo que cuando recibo a alguien en la psicogenealogía es raro la persona que me dice, sí, padrísimo, tengo toda la información. Siempre pensamos todos que no tenemos suficiente información y hay muchas herramientas. Hay una página que se llama Family Search, donde ya hay datos que suben los mismos que están en la página y allí encuentras a alguien de tu árbol. Voy a suponer casos extremos, que eres adoptada, ¿no? Y que no tenemos datos. La historia de tu familia adoptiva es muy parecida a la anterior. Entonces, podemos sacar información. De verdad que yo siempre cuando recibo a un consultante en psicogenealogía, siempre le digo que si está dispuesto a descubrirse, la información va a ser accesible, porque tiene mucho que ver con esta predisposición. Pero les digo, no sabemos y tampoco hemos investigado. Entonces investiguemos y después veamos qué sí vamos a saber. El autosabotaje. El autosabotaje tiene lo mismo que ver con el sentido del merecimiento. ¿Por qué no merezco el éxito? ¿Por qué no merezco el dinero? ¿Por qué no merezco la plenitud? ¿Por qué no merezco las cosas, ¿no? Cumplir las expectativas de los demás tiene que ver con la autoestima, con esta forma de autopercibirme, que es que no soy suficiente. O sea, no soy tan buena amiga, no soy tan buena hija, no soy tan buena amante. Entonces, por eso siempre estoy tan al pendiente de las expectativas de los demás, porque yo tengo una falsa concepción mía, una falsa percepción mía. La impuntualidad tiene que ver con la autoestima, la falta de confianza con el autoamor, la desorganización financiera, yo creo que por eso nos pega tanto, tiene que ver con el sentido del merecimiento. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál creen que sea la invitación que quiero hacerles? Por supuesto, conocerse a ustedes profundamente, que es la base de una total aceptación y después de la propio, es conozcan, conózcanse y eso tiene la fortuna de que mamá explica, pregúntenle a mamá, ¿qué pasó en el embarazo de mí? ¿Qué te gustaba? ¿Qué odiabas? ¿Cómo resolvías tus problemas? ¿Cómo te divertías? ¿En dónde vivías? ¿Cómo te llevabas con tu familia, con tu marido? Y ya van a descubrir un mundo. Y empiecen a interesarse por el centro. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo vivieron? ¿Qué problemas no resolvieron? Porque eso significa conocerse profundamente. ¿Tenemos alguna duda ahorita? ¿No? Sí, ya la familia es doloroso lo que pasaron los ancestros. Y uno
podría crear dolor al querer cambiar cómo hacer en este caso. Muy buena pregunta, Roberto. Robert, miren, te voy a contestar con una anécdota. Imagínate tú que se rompió una botella y se metió un vidrio, ¿ok? El dolor es, te lo puedes imaginar, intensísimo, ¿ok? Pero le tengo tanto miedo a ese dolor que llega alguien de la Cruz Roja y me dice, señora, la tengo que inyectar para adormecerla y poderle hacer los procedimientos para que su mano sane. Y yo, no, por favor, no, es que usted no entiende lo que me duele. Espéreme, ¿no? Y entonces, lo que optas es por empezar a tomar analgésicos para tu mano. Al ratito, se va a empezar a podrir tu piel y tú vas a seguir, no, es que no puedo, es que nada más de imaginarme del dolor de la inyección y luego después la limpieza, no, por Dios, no, sigo con analgésicos. ¿Qué va a pasar con mi mano? Se va a cangrenar y la voy a perder. En todas las familias existen historias dramáticas, de verdad no tienen idea, en todas, no hay una donde digamos todo fue miel sobre hojuelas, porque no sería vida. Pero cuando nosotros empezamos a remover y hay gente que le duele, hay que entender que está igual y que ya están a punto de amputarle la mano. Y todavía seguimos defendiendo el no revivir el dolor. Entonces, siempre que tomamos a personas en terapia, siempre les digo, si la persona te ama, te va a dar la información. Y si no, le echamos una pequeña mentira para que me la suelte. Sí, de verdad. ¿Por qué? Porque es la forma en que tenemos, porque necesitamos interesarnos, porque lo que es, yo confío que les quede claro en este taller es que resolver algo profundo no lo van a hacer en una superficialidad. Te tienen que echar un clavado en lo profundo, si realmente lo que quiero es mejorar y que sea mi cambio permanente. ¿Saben? Que eso es lo que a veces no encontramos con los demás. Ok, entonces, ¿qué les dice esto? Escucho. ¿Qué les dice? Pues, esto que acabamos de hacer, ¿qué les dice? Gente que va y claro. Y entonces voy a corregir un poco tu frase, Karen. Sí está en ti, porque la biología está en ti, pero no eres padre. Eso tú muy diferente. Muy bien. ¿Qué les dice esto, Mauricio? Oye, tengo bastante. Tengo una herramienta para este tipo de Y eso es un gran paso, Mauricio, porque te das cuenta que no puedes solo, que vas a necesitar ayuda para hacerlo. Mientras no busques esa ayuda, vas a continuar con las cosas que no te gustan. Súper importante, Mauricio. ¿Qué? ¿Qué les queda? ¿Qué les dice esto? Ok, noche, te pasamos. Gracias. Bueno, me enseñó que si no expongo mis problemas, no me doy cuenta de que los demás también parecen muy ciertos problemas. O yo, que tal vez ellos ya deben de ser y poderme ayudar las herramientas que ellos tienen, ¿no? Que ellos deben hacer para ayudar a mi mente de que sí se puede dar otro paso más adelante de lo que yo tengo. Yo creo en lo que yo tengo que es único en el universo. Claro. Y no, o sea, ahorita me doy cuenta que todos tenemos mucho de cómo crear una época
Así es. Y entonces por eso sirve mucho en estos casos aumentar el mental. ¿Cómo lo hago? Busco gente con mis mismas limitaciones que la haya hecho en la vida. Y entonces por eso estos libros como de Napoleón Hill, ¿no? Del lado positivo del fracaso o de la gente que te cuenta cómo llegaron a tener ese éxito. ¿Por qué? Porque me empiezo a hacer de herramientas, pero siempre es con conocimiento de mi historia, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué les deja esto? Ok, Ernesto. Gracias. Yo me di cuenta que cada vez soy más humano, que todo lo que yo siento y que a veces me dejaba como dejar de sentir. Yo decía, no, ya, de aquí para adelante, de aquí para adelante. Y no, o sea, al final de cuentas tenemos que ver la historia, si no la voy a volver a repetir, porque tengo raíces como la película de esta de las emociones. Ujú. Y me doy intensamente, donde me doy cuenta que no voy a ser totalmente feliz, porque en algún momento también voy a tener miedo, voy a tener inseguridades y demás, pero esto me hace tener un mayor control de mí. Claro, Y entonces aquí es donde me doy cuenta que tengo que volver a regresar y de ahí partir. claro. Qué interesante, Lorenzo. Bueno, lo que estoy pensando o estaba pensando en esta pregunta es solamente el tema de qué es lo que te mereces. O sea, de plano es como de decir, no es que no puedo tener miedo, pero pues mereces vencerlo, ¿no? O sea, llegar a la meta que quieres. Ujú. Entonces creo que es lo que más me hace ruido, el qué es lo que te mereces el foro. Ok, y que esa pregunta, Lorenzo, es la que tienes que responderte. ¿Qué mereces y qué sí y qué no, Lorenzo? Yo aprendí que, bueno, lo confirmé, que todos tenemos, independientemente de donde estemos, aquí con el que estén, las personas que nos tenemos, donde más, o sea, cualquier circunstancia, nosotros tenemos la respuesta a todo. Es decisión de uno realmente dar esa respuesta que va a dar. Claro, y hablando de lo que acaba de decir Lore, les digo que a mí me encantan los talleres de proempleo porque es la primera vez que abordamos estos temas, pero siento que me quedo corta para resolver. Por eso es que inventamos este taller. Pues la verdad, ahorita me acabo de dar cuenta, como si fuera una película, yo dije, bueno, ¿qué hago aquí? Este, que no puedo hacer el negocio, que no tengo ese éxito que yo pienso que puedo tener. Ujú. Y si es algo cuando alguien está muerto que ya cumplió su misión. Así es. Entonces yo dije, bueno, si yo todavía no hago un blog, si estoy explorando, veo cómo me estás explicando todo lo que tengo que hacer, que estoy preguntándome así de, pues, vamos a la compra, o sea, todavía no cumples tu misión, si no ya estuvieras muerto, entonces te están dando las herramientas, que es que para trabajar en lo que te acaban de dar, y por eso no vas más muerto, o sea, no sé, es increíble darme cuenta de que, como que tengo esa capacidad y por eso no me digo, o sea, como si Dios dijera, carnal, estamos esperando a que la haga fácil. Exacto, Entonces, pues todavía no cumples tu misión. claro. Y es como tener la piñata enfrente, tener el garrote en la mano, no tener un antifaz en los ojos y decir, pues lo único que tienes que hacer es accionar, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, que tengamos nosotros que accionar. ¿Ok, Roberto? ¿Qué pasa si luego llegan con Ajá. esos eventos? O nos ha hecho consciente, incluso nos habla Ujú. ya si los demás no les causó esa herida, pero aún así uno no ha mejorado. ¿A dónde acudir? Sí, ¿a qué cuenta?
claro. Eso es súper interesante, miren. Cuando ustedes comentan, es que ya sé de dónde viene esa falta de merecimiento y no tuve su sensación de merecimiento, no es la causa. Y entonces yo me voy a, no sé, el ejemplo que siempre les pongo es una persona que su vida la tiene limitada porque no puede hablar en público y su profesión se lo exige. Entonces le encanta lo que aprende, le gustaría compartirlo, pero no puede superar su pánico escénico, ¿no? Y entonces cuando esa persona llega a terapia, dice, es que yo ya sé dónde se generó ese pánico escénico. Y es que cuando yo iba en la primaria y entonces me pasaron a exponer y, eh, y me quedé petrificado y entonces todo el mundo se burló y eso me sucedió en tercero de primaria y hasta sexto de primaria sufrí de bullying porque todo el mundo siempre que me veía tartamudeaba como yo. O sea, eso ya lo sé. Y yo, oye, y entonces ya no tienes pánico escénico. No, sigo con el pánico escénico. ¿Qué crees? Que ese, le llamamos en descodificación, es el conflicto detonante, pero no es el conflicto programante. Y entonces comenzamos a explicar, a ver, ¿qué hubo a tus 8 años? ¿Qué estaba pasando a tu alrededor cuando te sucedió eso? Y la gente siempre dice, nada, todo normal. Y entonces nos vamos a los hechos, ¿ok? A su historia de vida, que es algo que siempre les dejo hacer. Ah, lo que pasa es que a los 8 años mis papás empezaron a pelear y terminaron en un divorcio bastante violento, donde, o sea, si yo me iba con mi mamá, traicionaba a mi papá, y si yo me iba con mi papá, traicionaba a mi mamá. Y en ese momento es cuando empieza a llorar, donde siente el balde de agua fría, donde siente que la sangre se le va a los pies. Adivinen qué, dimos con el conflicto programante. Cuando yo pienso que ubiqué el origen y no mejoro, les tengo una noticia, no es el origen. ¿Roberto? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ujú. Entonces, si ese no es la causa, no hay con quién, este, pues, a quién preguntarle sobre la causa que recuerda o la antepasados que ya existen, que ya murieron. ¿Cómo le hacemos? Sí. Existen técnicas que nos permiten acceder a tu inconsciente biológico. ¿Qué significa? Necesitas ayuda. Porque hay técnicas que podemos accesar y hay una técnica que se llama lectura del inconsciente. ¿Sabían que existía esa técnica? Que nos permite acceder al inconsciente de alguien a través de simbología. Y descubrimos, aunque no hayamos conocido, es más, ni siquiera tengamos el nombre, pero el cuerpo tiene esa información y hay forma de sacarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos desafiar las creencias limitantes? Creando nuevos hábitos. Ajá, Miriam, pero si el patrón conductual está instaurado, aunque tú conscientemente quieras cambiar, tu inconsciente va a seguir diciendo. Ok. El inconsciente, exactamente, que eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo creen de lo que hemos visto de ayer y hoy que podemos incrementar la certeza interior? Hacernos responsables. Muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sé que no va a bajar Dios a resolver mi problema. Lo tengo que hacer yo, tengo que decidir resolver mi problema yo misma. Y, ajá. Ah, es interesante eso, fíjate. Cuando nosotros, es un acto simbólico cuando cambiamos de nombre.
pero la situación es que en alguna parte de tu vida va a resurgir tu esencia. Entonces nos sirve para ciertas cosas, pero no para todo. Y eso es un acto simbólico bastante interesante, porque hay un nuevo renacer, pero siempre va a mostrarte en alguna parte de tu vida donde realmente está el origen, el conflicto programante. ¿Ok? ¿Cambió algo después de este ejercicio? Si cambió algo, ¿qué cambió? Compártanme. Cambió la conciencia de dónde vienen ciertas actitudes, ciertas creencias limitantes, como por ejemplo, en la familia, la mayoría somos impuntuales. Siempre es de, vamos a invitar también a los Medina, nada más que a ellos a los 30 minutos antes, porque son Medina y van a llegar. Entonces, de ese lado de la familia, hay que ir a dar querencia para ellos. Excelente. Muy bien, gracias, Diego. ¿Qué cambió? ¿Cambió algo? Ajá, Monse. Poder saber una versión las personas tampoco que queremos cambiar a los demás. Pero siento que darte cuenta que ya tratar de poder respetar porque como cambiaron para la vida y eso nosotros seguimos intentando expresar es un cambio de vida. Claro, claro. Porque tienes razón, Monse, es cuando yo acepto que el cambio está en mí, yo tomo las riendas de mi vida. Y eso es certeza interior. Qué curioso, ¿no? Que llega. Ok, quiero comentarles que si algo cambió en ustedes, ¿cuánto creen que dure el cambio? ¿No? Porque en los talleres del pie me lo dicen. Es que de verdad fue un antes y un después del taller. Y ya después los veo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues ahí seguimos intentando. Y yo. Ok, lo que quiero decirles que por eso este ejercicio es de nivel 2, porque estoy seguro y confío en que algunos realmente hayan hecho un cambio permanente, pero otros a los 15 días del día de hoy, lo único que van a recordar es que estuvo interesante el taller. Precisamente por eso es que quiero darles una opción que puede ir más allá de estas herramientas que hemos dado. Y les quiero decir que son las primeras personas con las que vamos a lanzar en H Advance esta terapia que se llama terapia biopsicoemocional, porque descodificamos, cambiamos la percepción que tienen de sí mismos y por ende mejoramos la emocionalidad. Esta terapia es nueva porque habrán ya algunos tomado terapia de psicogenealogía conmigo, pero faltaba un elemento que era el buscar referentes diferentes. Y esta terapia tiene la diferencia que es una terapia grupal. Ya no es un taller como esto, es una terapia grupal. ¿Por qué es tan buena esta terapia? Porque no solamente voy a resolver mis problemas, sino voy a entender mejor a los que me rodean. ¿Saben? Y eso es algo que normalmente en terapia individual no tenemos. Nos permite ser referentes unos de otros. Entonces me imagino que en la terapia me voy a encontrar a mi papá o me voy a encontrar a mi hermano que me cae súper mal y voy a empezar a entender por qué no lidio con eso, pero en un ambiente seguro, en un ambiente controlado, con este ánimo de mejorar. Fíjense, algo que nos sirve es que no hay vínculos afectivos, pero sí una misma meta. La sinergia generada por el grupo es
que va tomando, así como lo han sentido en el pie, solamente que 3 veces más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vamos a tener una meta. ¿Y saben cuál es la meta? Mejorar la certeza interior. Se va a otorgar a cada uno lo que requiera. Yo siempre les comento, cuando aplico una psicogenealogía, pues eso aplico. Cuando hago un estudio de personalidad, pues eso aplico. Pero siempre lo que quiero hacer por primera vez es aplicar todo lo que sé que requiera alguien en particular. Yo sé que cuesta trabajo entenderlo, pero es resolver mis problemas personales en un entorno grupal, porque no todo mundo va a requerir de lo que requiere el vecino, pero todo mundo va a recibir lo que requiere. Y les digo que me emociona porque tengo varias herramientas que pocas veces uso. Y en esta terapia pienso aplicar lo que la persona requiera. ¿Qué implica aumentar la certeza? ¿Se acuerdan ayer que trajimos a Rita? Ahora quiero presentarles a Jazz. Comenzamos. Comenzamos ya. La percepción que yo tengo de la psicogenealogía es que es muy positiva y es un hecho que te hace cambiar completamente la vida. En primera instancia yo llegué aquí por una dependencia muy fuerte a mis relaciones sentimentales. Sin embargo, bueno, yo atribuía esa parte a un problema mío, sin embargo, no sabía cuál era. Anteriormente había probado con psicólogos, había probado de todo tipo de corrientes y bueno, no encontraba esa parte donde pudiera tener la certeza de que estaba sanado o sintiera esa paz interna. ¿Cómo se manifestaba esto, Jazz? Se manifestaba por medio de desesperación, depresiones, se manifestaba por medio de dependencias, tal cual, relaciones conflictivas. Okay. Y desde el momento en el que yo, de mi última relación que terminó, y basado en que yo ya no quería seguir igual, con la ansiedad, sin dormir, con esta dependencia 100%, me doy a la tarea de buscar esta ayuda y pues se basa básicamente también esta dependencia de terceras personas por la pérdida de mis padres. Entonces empiezo a indagar en mi pasado, en el árbol genealógico y pues me doy cuenta realmente cuál es la parte en la que yo estaba carente, tanto de ser presentado a la sociedad por medio de mi padre, como pues la propia aceptación de mi forma de vida, ¿no? Y de mi programa mental en la parte de la gestación. Y wow, es todo lo que me he encontrado con la psicogenealogía y esta parte del estudio del ego, pues me ha ayudado a entender lo que me ha pasado, a hacerlo consciente y a disfrutar mi presente para poder construir un futuro no con esa contradicción, pero sí una pequeña parte para entender mi parte evolutiva. ¿Qué cambios, ahorita que estamos teniendo todo este tratamiento, qué cambios encuentras en ti? La seguridad, mi seguridad cambió por completo. La parte de mi carencia de número 8, que era de la parte de la carencia económica, hubo un cambio muy fuerte. El reconocimiento de la parte de mi padre, y bueno, pasada la seguridad tanto en la parte personal, el amor hacia mí mismo y lo que puedo dar hacia las terceras personas, ¿no? Basado en mi proyecto sentido. ¿Cuánto tiempo duramos en terapia? 2 meses. ¿Verdad? Y después de 2 meses, ¿qué compartirías con los demás sobre este tipo de tratamientos? La primera palabra que se me viene a la mente es efectividad. Experiencia propia, desde los 14 años estuve en tratamiento psicológico y bueno, tengo 29 años, entonces de los 14 a los 29 pues, prácticamente son 14 o 15 años. No había tratado esto como lo hice. ¿Cómo te sientes? Me siento muy fuerte, me siento preparado para las cosas que vienen, en un término muy
positivo, incluso de las cosas que pudieran ser no tan buenas, pero me siento muy preparado para poder avanzar con mis proyectos, con mi forma de vida, con mis relaciones personales y una gran aceptación de mis duelos, de las pérdidas de mis padres. Me siento muy bien, me siento muy fuerte. Me encanta cuando los doy de alta. ¿Me escuchan? Cuando los doy de alta y se expresan de esa forma. ¿Qué es la misión 7? ¿Qué es la personalidad 8? ¿Qué es? Lo que quiero decirles es que una de las ventajas que se ofrece en este tipo de terapias de trabajo consciente es tiempo. ¿Por qué? Porque no necesitamos terapias de 3 años. Las necesitaríamos y tratar de convencer a tu consciente de que su consciente esté enfocado. Pero cuando lo que hago es sacar del inconsciente, pues ya no necesito trabajar para convencerlo. ¿Por qué? Porque los cambios se dan. Por eso recuerdo que yo les decía, yo he tenido una como obsesión por comprender qué es lo que le causa felicidad al ser humano. Y lo que yo les comento es, son diferentes cosas, pero todos tienen un sinónimo denominador, ser feliz. Por eso es que el primer círculo dorado, que es así como se llama esta terapia, la vamos a hacer sobre la certeza interior. La verdad es que les juro, cuando platico un poco de mi vida, y claro que ese significa la tristeza de la vida. ¿Qué significa el fracaso, la frustración, el dolor y la pérdida? Lo que se siente es sentirse incapaz de que la vida nos rebata. Porque todo eso ha sido vivencias propias. Y yo ahora entiendo que tal vez todo lo que se vive por alguna razón. Y lo que yo he encontrado en mi existencia es que tal vez viví esas cosas para poder entender a la otra persona. De verdad, el dolor en la vida, que lo haya sentido, es algo que no nos permite respirar. Y el haber sentido un año ese dolor fue lo que me capacitó para entender el dolor de los demás. Y yo creo que tal vez, hablando de mi necesidad, por eso es que ahora mi labor es esta, la que estamos viviendo en este momento, es cómo despertamos conciencia, cómo le hacemos para que otra persona no pase por lo que yo pasé, pero pueda tener una mejor calidad de vida. Porque siempre se los comento en los talleres de proempleo, si tienen un cerebro y no tienen problemas neurológicos, ¿de acuerdo? Entonces, como no saben cómo, mi chamba siempre es decirles cómo. Y ahora, la primera vez que voy a lanzar una terapia grupal también, porque puedo alcanzar más cerebros que en terapia individual. He estudiado muchas disciplinas para explicarme el comportamiento humano. Ayer les platicaba que pasé por psicológicas, por religiosas, por iniciaciones, tishayas, budistas, numerología, homeopatía, acupuntura, temazcales, la energía, los chakras. Y siempre que descubría algo, me daba cuenta que sí funciona, pero no termina. Como que los cambios son más de momento, que raras veces son perdurables. Precisamente eso es lo que me llevaba a de nuevo entender y buscar más. Así que esto me llevó no solamente a la comprensión mía, que era mi principal necesidad, sino a la comprensión del mundo. Y entonces por eso les decía ayer que entre más conozco al cerebro humano, más amo al universo de los humanos, porque nada de lo que ustedes viven, de lo como ustedes se comportan, es porque sí. Y entonces algo que me ayudó muchísimo en el 98 fue descubrir la física cuántica. La física cuántica me ayudó a descubrir
esto de la transportación del desdoblamiento del cuerpo, la creación de universos alternos, que aunque se escuche muy rimbombante, es algo que nosotros ejercemos cada que evolucionamos y que crecemos. Pero es hasta el 2009 donde descubro la descodificación, la psicogenealogía, la lectura del inconsciente, porque hagan de cuenta que antes de esa edad, de ese año, yo como que iba juntando esferitas de conocimientos, ¿no? O sea, me acuerdo que me llevó 3 años y medio estudiar los aceites esenciales de nivel terapéutico y la verdad yo decía, wow, qué buenos son, pero tenía que seguir aplicándolos para que me hicieran el efecto. Pero es hasta que descubro las neurociencias con estas 3 terapias que hagan de cuenta que fueron mi árbol de Navidad, donde yo pude empezar como a colocar todo aquello que yo ya había aprendido en la vida. Y precisamente por eso ahora sé que puede ser un camino corto y efectivo para un cambio que ustedes quieran generar. ¿Cuál es mi conclusión? Que el poder transformador del autoconocimiento y la comprensión de uno mismo no tienen comparación. No lo tienen. O sea, entre más se conozcan, entre más se descubran, entre mejor en su relación de ustedes con ustedes mismos, esa es la puerta. De verdad es la puerta más cercana, es la puerta que los puede llevar a donde ustedes quieran. Y están de acuerdo que tanto número de personas somos, tenemos metas distintas, no importa, pero la satisfacción de llegar a una meta es increíble, señores. Lo han sentido. Lo que queremos es generar una vida así. Oye, me voy a caer, sí. Oye, van a suceder las cosas que no me gustan, sí, pero voy a tener mayores herramientas para poder con eso. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esta es una oportunidad para explorar y resolver desafíos personales y que nos permite encontrar nuestras propias soluciones. Es otra cosa bien interesante. No llegamos siempre a las mismas soluciones. ¿Por qué? Pues porque somos cabezas distintas. Y aquí lo que yo siempre les digo, lo que me importa es encontrar tu solución para ti, no para alguien más. Y eso es algo que podemos hacer, aparte pues de ofrecer como múltiples herramientas que los haga que no necesiten, siempre les digo, me encanta ser gente independiente, que no necesiten ni siquiera a mí en un futuro. ¿Por qué? Porque es lo mismo que han aprendido. O sea, vuelvo al ejemplo de Golfo y Ponche. O sea, tomó un curso, tomó 2 años, 3 años, tomó otras cosas, y eso lo va haciendo que más fácil en el hacer. Es exactamente lo mismo en el arte de ser ustedes mismos. Tienen que convertirse en unos maestros de ustedes, en cómo se convierten, en cómo se mejoran. Porque lo que quiero decirles es que cada vez que se mejoran a sí mismos, están mejorando el mundo. Y ese es mi interés. Yo quiero un mundo mejor y siempre les digo, cada quien hace desde su trinchera lo que puede para conseguir eso. Y esta es mi parte, ¿no? Esta es mi parte de generar como conciencia. Pues bueno, ya los entretuve mucho, terminamos por hoy, así que el día de mañana los invitamos de verdad porque mañana vamos a tener una sesión directamente con el inconsciente. Así que, si ustedes son valientes, los espero el día de mañana para terminar con esto, ¿ok? Que va a ser una herramienta que quiero quitar para poder trabajar algo, aún así, cuando no sé de dónde viene, ¿ok? Pues muchísimas gracias, les agradezco su presencia, su participación, a los de línea, a los presentes, muchísimas gracias. Seguimos en contacto con el grupo, si tienen dudas, ahí está el grupo, yo ahora confío que la grabación haya quedado mejor. ¿Va? Cuídense.
Bonita tarde. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Escalera, ¿te gustó? Excelente. Fíjate que ayer estuve reflexionando Ajá, porque yo juego tenis ajá. y algo que me di cuenta bien interesante es